las personas presentes. Quisiera comenzar con expresar un mensaje de condolencias a los familiares de todas las personas que han perdido la vida en los últimos días y en el marco de las protestas, así como a todo el pueblo peruano. Me acompaña en esta rueda de prensa el comisionado Joel Hernández, relator para las personas defensoras de derechos humanos, y Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, así como la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido. El día de hoy culminamos una visita de trabajo en el país iniciada el 11 de enero y que tuvo como antecedente una visita preparatoria del 20 al 22 de diciembre. Estas visitas tuvieron como objetivo observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde el 7 de diciembre de 2022, a partir del golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia y la pronta acción de la institucionalidad para restablecer el orden constitucional. La delegación de la CIDH visitó en diciembre al expresidente Castillo y al respecto reitera la importancia de que las investigaciones en su contra o en contra de cualquier otro exfuncionario o de cualquier persona se respeten las garantías del debido proceso. Durante 6 días, las delegaciones sostuvieron más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes del Estado en sus distintos niveles: el sistema electoral, distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, entes de control y gremios. La comisión dividió su delegación en grupos para poder abarcar la mayor cantidad de observación en terreno, y de esa cuenta estuvo en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Me referiré en este momento a aspectos relacionados con la violencia. En primer lugar, la Comisión Interamericana expresa su firme condena a todo tipo de violencia. Desde el inicio de las protestas sociales hasta el día de ayer, se han registrado 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes. Adicionalmente, han resultado heridas al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han ocurrido principalmente en Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Puno y Juliaca, ciudades ubicadas en la parte sur del país con una población mayoritariamente autoidentificada como indígenas y campesinos. La Defensoría del Pueblo ha contabilizado 477 acciones de protesta, y de este universo se han registrado 68 hechos graves de violencia, 6 de ellos vinculados a la toma de instalaciones, 41 a la destrucción o daño de propiedad privada o pública y 21 enfrentamientos con la fuerza pública. Entre los hechos, 24 ataques a locales del Ministerio Público y 10 ataques a instalaciones del Poder Judicial que han ocurrido en el lapso de un mes. En Ayacucho, en las manifestaciones sucedidas el 15 de diciembre, habrían fallecido al menos 12 personas. Según la información recibida, se denuncia que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de repeler un intento de toma del aeropuerto. En dicha acción también resultaron al menos 70 personas heridas,
lo que ocasionó el colapso del sistema de salud local. Asimismo, se registraron hechos de vandalismo y ataques a sedes de instituciones públicas. En Juliaca se registraron hechos de extrema violencia. Según datos oficiales, como resultado de los enfrentamientos ocurridos el 9 de enero entre las fuerzas de seguridad y las personas que intentaron tomar el aeropuerto, hasta el momento el recuento total en Juliaca ha sido de 19 personas que perdieron la vida. Según las necropsias, dichas personas fallecieron por heridas de arma de fuego. En horas de la noche, en esta misma localidad, fue incinerado vivo un agente de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, se registró el fallecimiento de un bebé en Puno, que no pudo recibir atención médica oportuna debido a un corte de ruta que impidió el paso de la ambulancia. También se recibió testimonios de que una ambulancia fue apedreada y dañada. Frente a estos hechos, la Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico-racial y eventuales responsabilidades por cadena de mando, o bien establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones. Corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad. Asimismo, que no se limite al tipo económico, sino que también incluya la restitución, la rehabilitación y las garantías de no repetición. En lo inmediato, la Comisión hace un llamado para dar asistencia médica urgente a las personas heridas de gravedad, así como económica a favor de familiares de las personas fallecidas y heridas en el contexto de las protestas. En este aspecto, saluda la creación de la Comisión Multisectorial para tal fin. Asimismo, la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia y es un derecho que en contextos de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural o exclusión política y social. La centralidad que ocupa el derecho de protesta en el contexto peruano también demanda un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y desarrollen de manera pacífica. Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen el contexto de protesta para otros fines alejados a la misma y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta. Según la información recibida, algunos episodios, particularmente aquellos que se ubicaron en infraestructuras críticas, han constituido un serio desafío para el Estado de Derecho. Y en estos lugares también se han presentado mayor letalidad en las intervenciones o enfrentamientos que han ocurrido en esos días. Es importante que al hacer las investigaciones se establezca la ubicación, tiempo y modo en el cual las personas perdieron la vida. La CIDH reconoce lo difícil que puede ser armonizar los derechos en tensión. Sin embargo, también ha indicado a los estados que deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta y en particular la prohibición del uso de la fuerza letal. En caso de violencia sobre infraestructura crítica,
los planes de seguridad y protocolos de actuación deben estar de acuerdo con los estándares interamericanos del uso de la fuerza, como lo son legalidad, necesidad y proporcionalidad. En atención a lo observado, la Comisión resalta las denuncias sobre los impactos del despliegue estatal en niñas, niños y adolescentes. En el Perú existe un marco normativo que regula el uso de la fuerza por agentes del Estado, así como protocolos reportados por el Estado en cumplimiento de recomendaciones de la Comisión ante el estallido social de 2020. En la contención de determinados hechos de violencia, la Comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes en ciertas regiones como Ayacucho, así como otras denuncias sobre disparos dirigidos a puntos vitales con armas letales y de alto calibre en violación al principio del uso gradual de la fuerza. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido. Debilidad institucional. La Comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos. Uno de estos factores es la debilidad institucional y se enmarca en una serie de crisis políticas e institucionales que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016. Estas crisis han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y han obstaculizado la gobernabilidad del país. Como consecuencia de estos hechos y de la fragilidad del sistema de pesos y contrapesos, el país ha tenido 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años, así como periodos de intensas protestas sociales con lamentables e injustificables saldos de personas fallecidas y heridas. En este sentido, la Comisión ha venido advirtiendo sobre el riesgo de 3 figuras constitucionales para la separación y equilibrio de los poderes y la gobernabilidad del país. De una parte, la acusación constitucional por infracción a la Constitución. Por otra, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, como atribuciones del Poder Legislativo y otras, como la disolución del Congreso, fundada en la negatoria de confianza de 2 consejos de ministros por parte del Ejecutivo. Al respecto, se insta al Estado, de manera urgente, a reglamentar y delimitar con parámetros objetivos y claros estas 3 figuras constitucionales, para asegurar objetividad, imparcialidad, legalidad, debido proceso en todos los procedimientos de este tipo de conductas. Aunado al anterior, preocupa a la Comisión los múltiples testimonios recibidos sobre la desconfianza generalizada en las instituciones, en un contexto de graves denuncias de corrupción en distintos poderes del Estado. Con relación a la discriminación y estigmatización, la CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afroperuanas en el Congreso de la República. La falta de desarrollo e inversión social en las provincias apartadas de la capital y, en general, la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las personas indígenas y campesinas, además de encontrarse en mayor proporción en situaciones de pobreza y desempleo, también tienen dificultades de acceso a derechos básicos como educación y salud. Por otra parte, los pueblos étnicos y campesinos en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las distintas industrias extractivas, que han impulsado una parte del crecimiento económico del país, pero que sus beneficios no se reflejan
en el bienestar de esta población ni en la infraestructura pública de las provincias. La Defensoría del Pueblo ha revelado de los 211 conflictos sociales activos en septiembre de 2022, 136 son motivados por causas socioambientales, vinculadas en el 67% de los casos con actividades mineras que afectan territorios, ríos y reservas naturales del país. Esta distribución de costos y beneficios es una de las dimensiones que también alimenta la conflictividad social en el país. En este sentido, en el análisis de la Comisión, es necesario un mayor acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en condiciones de igualdad a las personas indígenas, afroperuanas, campesinas y habitantes de las provincias del país, mediante la articulación de políticas públicas sostenidas con el enfoque y cobertura suficiente para el bienestar integral de todas las personas. Adicionalmente, se ha constatado un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos. Por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo y adversidad con su trabajo cotidiano. Con respecto al diálogo, durante la visita efectuada al país, la CIDH constató un clima de extrema polarización social y política. Todas las personas con las que la Comisión tuvo oportunidad de hablar son muy conscientes de lo trascendental de este momento y reconocen la importancia de encontrar soluciones respetuosas de los derechos humanos, soluciones políticas que brinden plenas garantías de participación ciudadana en la selva, en la sierra y en la costa. La Comisión pudo ver que ese horizonte común es posible porque escuchó a todos los sectores y actores, pero también notó que la sociedad peruana no se está escuchando entre sí. La Comisión notó una estigmatización generalizada y manifiesta su preocupación, además de incubar violencia y simplificar problemas o soluciones. La salida a esta crisis debe pasar por el diálogo, acuerdos y respeto al Estado de Derecho. En este contexto se requiere de un diálogo amplio, genuino, inclusivo, con enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos respetuosos del Estado de Derecho y donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. La Comisión hace un llamado para que los intentos de diálogo incluyan a los más amplios sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, representantes regionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, entre otras voces. Igualmente, insta que se dé plena garantía a la libertad de expresión y o represalias por su trabajo. De igual manera, invertir todos los esfuerzos para recobrar la confianza de la ciudadanía en las distintas instituciones del Estado. La Comisión reitera su disposición al Estado peruano para ofrecer la cooperación técnica que sea requerida, así como para instalar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que serán presentadas próximamente en un informe
de país relacionado a esta visita en los próximos días. Para finalizar, la Comisión agradece al Estado de Perú la invitación para llevar a cabo esta visita en este momento histórico, así como las facilidades logísticas y la asistencia brindada para la realización satisfactoria de la misma, la cual se realizó sin ningún tipo de obstáculo, con total apertura a brindar toda la información y los desplazamientos necesarios. Asimismo, extendemos un especial agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas que presentaron sus testimonios ante nuestra comitiva. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar la solidaridad de la Comisión a los familiares de las personas que perdieron la vida y lamentamos y pedimos que se tomen las medidas urgentes para que no haya un muerto más en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado vicepresidente Estuardo Ralón. En este momento vamos a proceder entonces a la primera ronda de preguntas para quienes tengan interés en realizarla. Ya. ¿Alguien más para hacer una primera ronda de 3 preguntas? Ya. Entonces, tenemos a la colega por aquí, allá también. Y en la tercera. Hacemos la segunda ronda, creo que ahí el compañero, aquí y ahí. Entonces la segunda ronda, les pedimos por favor que puedan pararse, presentarse diciendo de qué medios son, su nombre incluyendo. Okay. Buenas tardes, soy Paola Ugaz del ABC de España. Mi pregunta va, ustedes han tenido ya el cierre de la misión y han venido en una segunda parte y el lunes han muerto 18 personas, 19 personas, 18 y un policía calcinado. El gobierno, la presidenta Dina Boluarte no ha dicho nada desde el lunes 9 de enero. ¿Han recibido alguna información del gobierno que garantice que no va a haber ni un muerto más? Y la segunda pregunta es si este es el informe final de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Perdón, si nos puede. Sí, exacto. Por favor. Perdón, buenas tardes. Vanessa Sandoval de La República. Queríamos saber, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú le solicitó que recomendaran la posibilidad de traer un equipo internacional para investigar respecto a los fallecidos a causa de estas protestas con peritos independientes. Quisiéramos saber si van a incluir esto en la recomendación que se les va a dar al Estado. Muchísimas gracias. Ya. Y el colega por ahí, entonces sería la tercera pregunta de esta ronda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Brian Matías de Panamericana Televisión. Quería hacerle la consulta básicamente a un tuit de, la cuenta de Twitter del expresidente Castillo, en la que su abogado está solicitando que se vuelvan a reunir con él, si lo están evaluando, si se va a dar este encuentro, quizá no ahora o en algún futuro. Y sé que lo dijo al inicio de la presentación, pero me gustaría que nos recalque cuál es la situación política que usted ve en el país, si efectivamente se dio un golpe de Estado por parte del exmandatario, ya que hay algunos grupos políticos que señalan todo lo contrario. Muchas gracias. Comisionado, puede, por favor. Muy bien. A la primera pregunta sobre las conversaciones que tuvimos con las altas autoridades del Estado, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Estado nos ha manifestado que actuará en el marco de protocolos de uso de la fuerza, respetando estándares interamericanos de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Ante esta situación, nosotros vemos una situación muy complicada porque, estamos a la expectativa de qué pueda pasar en los próximos días. Como hemos finalizado en el cierre de esta conferencia de prensa en la primera intervención, que esperamos no haya un muerto más, el compromiso
que nos ha manifestado el Estado es que va a actuar en el marco de los estándares interamericanos, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Con relación a las investigaciones, hemos conversado con la Fiscalía de la Nación, también con algunos fiscales regionales de los lugares que hemos visitado, y dentro de las recomendaciones que seguramente estarán en nuestro informe es un acompañamiento para las investigaciones que la Fiscalía Nacional realice, que sea con un enfoque de derechos humanos, y según se vaya dando ese acompañamiento y monitoreo, evaluaríamos ya dar una recomendación complementaria al primer paso de acompañamiento directo de la comisión, y ya será resultado de ese acompañamiento si evaluamos más adelante alguna otra petición de un grupo independiente de expertos. Y la última pregunta es que esta visita de trabajo se realizó en 2 etapas, en una primera fase en el mes de diciembre, otra segunda fase ahora en enero, por lo que en el marco de la visita de trabajo sí se visitó al expresidente Castillo en el mes de diciembre. El objetivo de esa visita pues ha sido el verificar sus condiciones de detención, en las cuales pues eran condiciones que cumplían con los estándares, donde no ponían en riesgo o su vida o integridad personal o condiciones de hacinamiento, y también poder escucharle, y por lo tanto lo que ahora nosotros hemos indicado es que los procesos pues, se lleven a cabo en respeto a las garantías del debido proceso. Cuando el expresidente Castillo anunció la disolución del Congreso y de otras medidas, la comisión en ese momento fue, digamos, de las primeras instituciones quizás a nivel internacional que manifestó y condenó el rompimiento constitucional que se había indicado, propio pues, de un golpe de Estado, es cuando se da un rompimiento institucional, y reconoció que el Estado había reconducido según las normas que tiene para reencauzar el orden constitucional e institucional. Muchas gracias. Ya tengo 6 personas anotadas, entonces en la primera ronda tenemos Laura y Giovanni, al colega que está por ahí. Si pueden levantar ahí, por favor, por aquí ella, y estaba acá. Esa es la tercera ronda, ¿sí? Luego les anoto a... ¿sí? No, allá atrás, perdón, Laura, sí. Sí, buenas tardes. Gonzalo Torrico de Convoca.p. Como parte de nuestro trabajo de reportería, hemos podido hablar con varios familiares de las víctimas mortales de las protestas, y muchos de ellos indican que no han sido contactados por autoridades, no han sido notificados, no han sido llamados a rendir una manifestación. En algunos casos, incluso después de muchos días, no habían recibido los papeles de necropsia. Yo quería preguntarles si ustedes han podido constatar si hay algún avance por el lado de las investigaciones para evitar la impunidad, o en todo caso si hay una falta de avances. Eso por mi lado. Sí, por acá, Laura, ya que la colega de adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Carla Musqui de América Televisión, del programa Cuarto Poder. Yo quería aprovechar en preguntarles, a raíz de estos 3 días que han estado en Perú, un poco conocer su opinión, ¿no? Acerca de lo que han visto durante sus visitas, de la percepción que se llevan acerca del comportamiento y de la respuesta que ha tenido las fuerzas del orden durante estos 3 días claves y sus viajes al interior. Lo otro es preguntarle acerca de la última recomendación acerca de buscar una salida a esta crisis pasando por el diálogo,
pero teniendo en cuenta que algunos actores políticos, como los congresistas, exigen primero la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para empezar a entablar este diálogo. Y lo último, preguntarles qué opinan acerca de que el Congreso haya aprobado una decisión de investigar a los fallecidos en medio de esta crisis política. Gracias. Giovanni, la colega que está justo a tu lado. Ahí está. Buenas tardes, Juliana Castillo de RPP. Consultarles a ustedes en su visita durante su balance. Por ejemplo, el gobierno a través de una conferencia de prensa indicó que ellos han intentado hablar con autoridades de diversos gremios en los departamentos, pero que no encontraron con quién hablar. Ustedes durante su visita pueden confirmar que no hay justamente ese interés de diálogo por parte de estas personas en el interior del país, autoridades en el interior del país. Comisionado, adelante. Sí, con la relación a la primera pregunta, estuvimos en reunión con la fiscal de la Nación, el jefe de medicina legal, algunos fiscales nacionales, así como en campo con algunos fiscales regionales. Como parte de la información que hemos requerido, o sea, comentarles que de las visitas aún hemos requerido alguna información a indicar. Hemos preguntado por que se nos indique los protocolos y documente que se han utilizado los protocolos para las necropsias. Nos han manifestado que efectivamente se han respetado los protocolos de las necropsias. Sin embargo, como indico, hay un requerimiento de información que hemos realizado y que haremos en los próximos días. Y con relación a las investigaciones, se nos ha indicado que hay ya, digamos, carpetas de investigaciones que se están realizando, que no son investigaciones encargadas exclusivamente a la Fiscalía de Crimen Organizado, sino que son investigaciones que tienen un componente de la Fiscalía de Crimen Organizado, pero que también está la Fiscalía de Derechos Humanos, y que según se vayan dando, digamos, recabando los diferentes indicios, se pueden decidir si se va a hacer una investigación caso por caso o una investigación pues global o general sobre algunos de los hechos que han ocurrido. Así que en esto, por los días que han transcurrido, digamos que se han tomado las primeras decisiones por parte del Ministerio Público, y estaremos haciendo pues preguntas complementarias para, como se indicaba en la primera intervención, ir acompañando para que se realicen esas investigaciones con un enfoque de derechos humanos y en un plazo razonable. Con relación a qué es lo que hemos visto. Hemos visto mucho dolor, hemos visto una situación de un dolor grande en las provincias que visitamos por parte de los familiares, tanto de personas heridas como fallecidas. Por ejemplo, en Juliaca, cuando hemos llegado, si bien habían habido el día anterior pues algunos entierros, algunos sepelios, todavía el día que estuvimos ahí, familiares que llegaron a dar su testimonio venían de enterrar a su familiar, o posterior de dar su testimonio iban a ir a enterrar a un familiar. Es un escenario pues dramático, un aspecto que requiere que haya una reacción pues urgente. Por eso hablamos de una reparación que no solo tiene que ser de carácter económico, sino también de apoyo, digamos, para psicosocial, un apoyo en la salud mental de muchos de los familiares. Hemos visto obviamente una indignación, una molestia, que por ejemplo es necesario comprender y saber atender, porque para llegar a un escenario de diálogo es necesario poder atender. Si hay heridos graves, pues que puedan tener las medicinas, que puedan tener la atención, que el Estado pues reaccione de la manera
más urgente posible, y si no hay las condiciones en la provincia para atender una gravedad, que existan los traslados a Lima para que puedan atenderse. También hemos visto pues una situación de afectaciones. Se visitaron hospitales acá, digamos, en donde se pudo desplazar a hospitales para ver a personas que estaban en la protesta, como también se visitaron hospitales de la policía. En los hospitales de la policía también se pudo observar pues el mismo dolor, afectaciones, lesiones graves que también se han dado como producto de estos enfrentamientos, y así como requiere atención el familiar de una persona que estuvo en ese momento en una protesta, requiere la misma atención pues un familiar de un elemento de seguridad. Pensemos en los familiares del policía que murió quemado, pues también necesita una atención, o de los familiares de los policías que están heridos. Es decir, tiene que ser un enfoque integral y de derechos humanos para todas las personas. Con relación en esa pregunta 2, que tenía varios componentes, nosotros como comisión no estamos dando una, digamos, o sugiriendo cuál es la salida específica o los pasos o las decisiones, pues como órgano subsidiario y complementario, pues hay aspectos que tienen que resolverse por las instituciones nacionales, que son acuerdos que tienen que llevarse a nivel nacional bajo el marco que regula la institucionalidad nacional. Por eso hacemos un llamado amplio al diálogo. Ese diálogo pues tiene que llevar algunos acuerdos, y esos acuerdos deberán implementarse en un marco pues del Estado de Derecho y siguiendo los debidos procesos. Entonces, es importante el diálogo, pero no, digamos, entramos a decir esto es lo que hay que hacer, porque hay peticiones, sí, hay peticiones que están de índole de carácter político, pero no corresponde a la comisión ponderar o decir esta petición política sí o esta petición política no, sino que como toda sociedad democrática, que se canalicen esas peticiones políticas en un diálogo, en acuerdos de representatividad amplia y en un respeto al Estado de Derecho. Por otro lado, en esa pregunta estaba sobre las investigaciones. La comisión en su trayectoria, en su historia, siempre ha mencionado que no debe de darse una criminalización en automático a una persona que participó en una protesta. Las investigaciones tienen que ser serias, documentadas sobre situaciones que tengan pues los elementos probatorios. Una situación es investigar un hecho de violencia o un actuar desproporcionado de un funcionario o de un personal de seguridad, y otra muy distinta es haber estado participando en una protesta. Entonces, en este momento, cuando nosotros tengamos mayor información de las investigaciones, pues podremos evaluar si el compromiso que nos han indicado de que se van a llevar con enfoque de derechos humanos efectivamente se va dando de esa manera. Eso lo iremos viendo en el acompañamiento que se haga de esta situación. Y la última pregunta, que tiene relación también con el diálogo. Digamos, sí hubo testimonios cuando se hacía la pregunta en este momento, ¿estarían dispuestos a diálogo? Y muchas respuestas fueron que no. Pero a veces hay que buscar las maneras de cómo encontrar ese diálogo. Y pongo un ejemplo: si hay una persona que tiene a un familiar de gravedad que se está debatiendo entre la vida y la muerte, pues la persona lo que quiere es atención de carácter urgente para salvar la vida de un familiar. Digamos, hay que buscar la manera. Representatividad, cuando hablamos de un diálogo con enfoque intercultural, es que hay que comprender cómo están organizadas esas comunidades, qué representatividad local y regional tiene. Es decir, si hay actores que puedan hacer contraparte de ese diálogo, pues con un enfoque intercultural seguramente sí se pueden encontrar esos actores
pues esta organización provincial, local o de ciertas poblaciones indígenas o campesinas tienen sus mecanismos de representación. Entonces es a través de comprenderlos como se pueden encontrar estas contrapartes para realizar un diálogo. Muchas gracias. Laura, tenemos 2 personas por acá adelante. Sí. Ahí. Sí. Sí, buenas tardes. David Gómez Fernandini de Epicentro TV. El 11 de enero, un médico del hospital de Juliaca, el doctor Enrique Sotomayor, declaró ante los medios que le había extrañado algunas heridas de proyectil que había visto en algunos heridos y fallecidos que estaban llegando al hospital, y refirió que parecían ser proyectiles explosivos, las famosas balas Dum-Dum que están prohibidas. Entonces queríamos saber si es que ustedes han recibido ese tipo de información también sobre el uso de este tipo de municiones proscritas. Sí, le podrías pasar a la colega. No, perdón, de adelante. Ahí, Jacqueline, sí, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados. Jacqueline Fox. Mi pregunta es acerca de si ustedes han tenido evidencias de que hay suficientes fiscales especializados en derechos humanos para la cantidad de investigaciones que se deben realizar. Si es que están de acuerdo con cambios que ha habido hoy día, que han sido publicados en el diario El Peruano, de cambios en las jefaturas de las fiscalías de crimen organizado y fiscalías antiterrorismo. Y segundo, en Lima hemos visto algunos casos de ciudadanos detenidos en el centro de Lima en manifestaciones que no tenían ningún comportamiento violento contra las fuerzas del orden, o que simplemente estaban caminando y los han detenido, y cuando los han llevado a las comisarías les han sembrado material como piedras o banderas o armas artesanales, y luego los denuncian por apología al terrorismo o los denuncian por crimen organizado. En resumen, podría sintetizar esta pregunta en si ustedes perciben que la Fiscalía del Ministerio Público en este tiempo es confiable para el tipo de investigaciones que debe realizar en los próximos meses. Gracias. Por allá, por favor. Buenas tardes, soy Joana de Nativa, Joana Hualpa. Mi pregunta es en respecto a la carta de renuncia del día de ayer emitida por el ahora exministro de Trabajo Eduardo García, quien menciona en su carta de que la presidenta Dina Boluarte debe pedirle disculpas al país. La comisión está en la misma línea de que debe pedirle disculpas la jefa de Estado al país por los hechos ocurridos, y también preguntarle a la Comisión Interamericana si es que hay una responsabilidad política que recae sobre la presidenta Dina Boluarte por esta violencia que se ha desatado en nuestro país. Gracias. Comisionado, por favor. Sí, con relación a, digamos, la primera pregunta, estuvimos reunidos con el jefe de medicina legal. Como les indiqué anteriormente, manifestó que se habían realizado pues con protocolos las necropsias. Sobre esa base pediremos más información. Hay proyectiles de arma de fuego que han tenido en muchos de los casos un ingreso al cuerpo de personas que han fallecido y que no han tenido un orificio de salida. Y nos indicaba que precisamente el paso técnico que corresponde es realizar las pruebas de balística, respetando pues obviamente la cadena de custodia para establecer el tipo de bala que pudo haber causado la muerte de la persona. Sí recibimos algunos testimonios de, digamos, personas que decían, se comenta del uso de las balas Dum-Dum, pero en este momento, digamos, no hay una prueba de balística que permita a la comisión confirmar o que tengamos información de
si se hizo uso o no se hizo uso de estos tipos de proyectil, y es fundamental el establecer que se hagan las pruebas de balística para saber si efectivamente existieron este tipo de proyectiles o no. Con relación a las fiscalías de derechos humanos, no existen a nivel nacional los suficientes fiscales de Fiscalía de Derechos Humanos. Como todo, digamos, toda institución, mayoritariamente en la región, muchas veces los recursos económicos o humanos no son, digamos, de una cobertura total o los suficientes para poder abordar esta temática. Sin embargo, el día de hoy se nos indicó que el fiscal, el coordinador de Fiscalía de Derechos Humanos Nacional, pues estará acompañando las investigaciones, y si hay que trasladarse a alguno de los lugares, se harán los esfuerzos para que pueda hacerlo. Pero digamos, esto es lo que igualmente, como los otros elementos, como parte de un acompañamiento de la comisión, estaremos requiriendo la información al respecto. Con relación a los cambios, estamos, digamos, a pedir información a qué obedece el criterio de esos cambios. No le sabría responder en este momento, y no hemos recibido denuncias de personas que hayan dicho que fueron detenidas o familiares que fueron detenidas y que se les haya sembrado algún tipo de artículo, objeto, sustancia para poderlos posteriormente procesar. Sin embargo, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de denuncia si esto ha ocurrido, y lo digo públicamente, pero hasta el momento en las visitas no ha ocurrido. Con relación a sobre si debe o no pedirse disculpas, digamos, pedir disculpas, sin duda alguna, cuando hay una herida, cuando hay una situación de tantas personas fallecidas, pues dar las condolencias, el pedir disculpas, el empatizar con el dolor que está sintiendo la población es algo importante, y pedir disculpas, digamos, no necesariamente es aceptar una responsabilidad directa, sino en un Estado de Derecho tendrá que ser eso producto de investigaciones objetivas y razonables. Pero sin duda alguna, si se quiere avanzar en el camino del diálogo, tiene que haber una posición de empatía por parte no solo de la presidencia, sino de las distintas autoridades al dolor, sufrimiento, necesidad, pena que están sintiendo muchísimas personas en el interior del país. Recordemos que un presidente de la República es representante de la unidad nacional, y como representante de la unidad nacional, cuando se da una crisis, cuando se da una emergencia, pues tiene que ser altamente sensible y empático con la gravedad de la situación que está ocurriendo. Muchas gracias. Vamos a hacer una y una más, ¿puede ser? Sí, ok. Entonces, tenemos ya, por favor, Laura. Y la siguiente de 3 preguntas sería la última, así que les pido que mantengan levantada el señor aquí. Ya estás. Y para allá. Ok, listo. Entonces, por favor, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Nélida Maquera. Soy de la región de Puno y de Radio Onda Azul, periodista en Radio Onda Azul. La primera pregunta es si es que los comisionados que han viajado hacia la región Puno y en Juliaca han podido conversar con alguna de las víctimas heridas. Tengo entendido que conversaron con familiares de los fallecidos. Sin embargo, ahora hay muchas preguntas que familias en la región de Puno se hacen. Son muy herméticos, no quieren soltar incluso la prenda de cuyos familiares resultó herida y está manchada de sangre. Si es que se va a recibir mayores testimonios de los familiares. La segunda pregunta es si es que, ¿qué opina usted de los medios de comunicación nacional que en todo este tiempo
se han referido a las regiones, a las provincias, como pobladores comunistas, terroristas, incluso la región de Puno, la relación con el expresidente boliviano Evo Morales. Finalmente, su posición sobre el Congreso. Disculpe, sería una pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. No, por acá, Giovanni, aquí el señor. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Ticona, de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y de Radio Estéreo Vía aquí de Lima. Hace unos días, una importante organización de derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aquí de Lima, ha pedido que renuncie la presidenta Boluarte por la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por último, estos hechos que hemos vivido en el Perú tienen responsables políticos. ¿Cuáles son? Gracias. Por aquí, por favor. Sí. Buenas tardes, Salvador Sampén de Canal N. Justo lo mencionaba hace un instante, también visitaron el hospital de policía y vieron a las víctimas policías. Quería saber si habían tenido algún contacto con la familia del policía fallecido y de qué forma la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creen o consideran que se puede plasmar en hechos concretos. Y entonces la persona que está... Eso. Sí. Buenas tardes, comisionado. Les saluda Dean Cárdenas. Ustedes proponen como una posibilidad de salir de esta crisis el diálogo. Sin embargo, estuvieron presentes en el Congreso de la República y fueron de alguna manera cuestionados por representantes de bancadas como Avanza País, Fuerza Popular, que los increparon, según tenemos entendido. ¿Cuál es su opinión sobre esta posición? Porque fueron radicales en lo que expresaron sobre la presencia de ustedes en el Perú. Gracias. Sí, comisionado, luego ya tenemos registradas a las 3 últimas personas que van a hacer la pregunta. Adelante, por favor, comisionado. Sí, con relación a la primera pregunta, en el caso de Juliaca, en Puno, con parte de la delegación, yo me he desplazado al lugar y han llegado familiares de personas heridas y algunos heridos que no eran de gravedad, ya que los heridos de mayor gravedad estaban pues en el hospital. Por protocolo de seguridad que se da, siempre que la comisión se traslada a un lugar, va algún elemento de la policía o de las fuerzas de seguridad. Y siendo un día de sepelio ese día, siendo un día el anterior de sepelio, nosotros no quisimos que fuera esta situación entendido como una provocación o una falta de respeto al duelo que se estaba viviendo en el lugar, por lo que, digamos, al hospital específicamente de Juliaca no nos desplazamos porque había un protocolo que no quisimos nosotros activar por respeto a las familias y al doloroso día que estaba viviendo y a la tensión que se había vivido en días pasados. Pero sí, digamos, se recibieron en los otros lugares y hubo desplazamiento, digamos, a hospitales también a ver, y esperamos seguir recibiendo testimonios. Se recibieron testimonios acá y estamos abiertos a seguirlos recibiendo, y es por ello que nosotros estamos planteando y vamos a reiterar en este informe país un acompañamiento cercano para que se atienda de una manera urgente y con enfoque de derechos humanos toda la problemática. Había una parte de esa pregunta que se refería a medios de comunicación, y le traslado al relator de libertad de expresión. Muchas gracias, comisionado Estardoralo. Muchas gracias también por la pregunta. Manifestarles que en un momento de fractura social tan profunda como la que vive el Perú, los medios de comunicación ocupan un lugar central en el mismo diálogo al cual se está invitando a la sociedad. El diálogo requiere de información y a partir también de lo que hemos podido ver, obtener esa información está siendo muy difícil para la propia prensa. De un lado, atentados contra infraestructuras, agresiones a infraestructuras, pero también a periodistas desplegados
en el cubrimiento. Hemos recibido reportes tanto de violencias que se atribuyen a manifestantes como violencias que se atribuyen a la policía, y esto dificulta la labor de la prensa para ejercer su trabajo. También es muy importante señalar que de manera constante hay reproches a la actividad periodística, y esto creo que debe canalizarse a través de un llamado a la profunda reflexión del gremio sobre optimizar la calidad de sus contenidos. Invitamos a un diálogo, pero ese diálogo también tiene obstáculos, y un obstáculo muy importante es la estigmatización. Y la estigmatización proviene de distintas fuentes, muchas de ellas voces oficiales. De aquí que el llamado también a que la estigmatización cese y a que los medios de comunicación tengan más oídos de escucha también en los territorios, porque allí se escuchó con fuertes reclamos sobre la poca empatía que pudiera existir con el cubrimiento de las situaciones que padecen muchas y muchos peruanos. Muy bien, en la siguiente pregunta, con relación a ciertas peticiones y una petición que haya existido de forma mediática sobre que renuncie o no la actual presidenta. Este es un tema de carácter político, es una decisión política que no corresponde a la comisión opinar. Como digamos cuando, y aprovecho la pregunta para reiterar que en nuestro informe, y así como en esta comunicación que estamos haciendo a los medios, nosotros no estamos señalando ningún camino político a seguir para Perú. Lo que estamos instando es a un diálogo amplio. Ese diálogo amplio puede contener acuerdos, y esos acuerdos tienen que originarse de esa amplia representatividad y tienen que ser en el marco del Estado de Derecho. Si hay decisiones de carácter jurídico, político, como consecuencia de esos acuerdos, en el marco del Estado de Derecho, corresponde a los peruanos llegar a esos acuerdos como consecuencia del diálogo amplio. Con relación a la conversación con familiares del policía que fue incinerado vivo, según nos fue denunciado, efectivamente trasladaré la palabra al comisionado Joel Hernández, quien tuvo una reunión respecto de ese testimonio. Gracias, comisionados. Y el día de ayer, una parte de la delegación se trasladó a Arequipa. Fue en esa oportunidad donde se acercó a nosotros una familiar del policía que perdió la vida. Fue una reunión de carácter privada y reservada. Sus familiares inmediatos y más cercanos se encontraban en ese momento en los sepelios, pero la persona que se acercó a nosotros llevaba una solicitud muy concreta, que es el clamor de justicia. Mismo que en la reunión que hemos tenido con la fiscal hemos trasladado esta importancia de avanzar en investigaciones prontas, expeditas. Muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver con la visita al Congreso de la República el día de hoy. La visita estuvo dividida en el formato en dos partes. La primera parte fue una reunión con el presidente del Congreso y parte de su directiva, de sus vicepresidencias, de la directiva del Congreso. Esa primera parte de la reunión fue un espacio de escucha donde nos indicaron cuál era la visión de contexto en el cual, a criterio de las personas del Congreso, se estaban desenvolviendo estos hechos. Y la segunda parte, para poder hacer una escucha amplia, fue escuchar a grupos, a 13 bloques legislativos del Congreso. El comisionado Joel Hernández integró un grupo que escuchó a la mitad de esos bloques y yo integré otro grupo juntamente con el relator y la secretaria ejecutiva para el otro grupo de congresistas. Las reuniones están grabadas, había equipo de grabación, no nos increparon ni en la primera reunión ni en los dos grupos, no hubo nada al respecto de ello, y fue un espacio donde, como suele ser en un congreso donde las bancadas tienen visiones distintas, escuchamos puntos distintos en un ambiente de total respeto, y algunos de ellos pues nos entregaron
ya sea algún video, algún USB o copia de la locución que habían hecho. Así que es una reunión que se realizó con absoluta tranquilidad. Y le traslado la palabra al comisionado Joel Hernández para que amplíe. En el mismo sentido que el comisionado, la reunión que tuvimos nosotros con la mitad de las bancadas transcurrió de una manera muy armónica. Escuchamos los distintos puntos de vista de una manera muy respetuosa al diálogo, y para nosotros fue una reunión muy importante, porque parte de esta visita debe de pasar por la más amplia escucha de todos los sectores que tienen un rol que jugar en la solución de esta crisis, y por lo tanto era muy importante escuchar a las bancadas del Congreso. Así que en lo particular me sentí muy satisfecho de esa reunión, y toda la información que nos dieron nos ayudan muchísimo a entender mejor el complejo panorama político. Muchas gracias. Entonces, Laura, por favor, vamos con la última ronda de preguntas. Buenas tardes, comisionado. Jacqueline Mesa, de Radio Exitosa. Bolivia y Chile se han pronunciado en contra de estos enfrentamientos y refieren a través de distintos comunicados que Evo Morales y sus operadores políticos se encuentran detrás de estos incrementos de actos violentos en el país. Según también ha denunciado el diputado boliviano Erwin Bazán, el grupo de apoyo del líder boliviano conocido como los Ponchos Rojos, que está vinculado a movimientos socialistas, fueron sorprendidos transportando balas para armar a los partidarios de Pedro Castillo. Si esto lo van a incluir ustedes en su informe final, y está también incluido el tema de Evo Morales y los Ponchos Rojos, y para cuándo tendrían este informe final, ya que también esta situación preocupa a Chile. Juan Carlos Portilla, de Latina, ¿cómo le va? Bueno, en el informe introductorio usted ha dicho que el Perú ha tenido 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años, lo cual habla de la complejidad de la crisis institucional que estamos atravesando, y en ese sentido expuso sobre 3 figuras que deberían ser reglamentadas porque acarrean riesgos a nivel constitucional, ¿no? La acusación constitucional propiamente, la vacancia y la disolución del Congreso. En ese sentido, ya que usted conversaba sobre el diálogo que ha tenido con las bancadas del Congreso, ¿hay disponibilidad para abordar estos temas que se ha apuntado son bastante complicados? ¿Y hasta qué punto va a llegar el informe que ustedes van a presentar, entiendo, las próximas semanas? Gracias. Y el colega por acá, por favor. Gracias. Buenas tardes, Aramis Castro, de Ojo Público. Yo quería saber principalmente si a partir de las entrevistas y la información recabada de forma preliminar se podría diagnosticar que hubo un uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones desarrolladas en las últimas semanas. Por favor, adelante. Muy bien. Con relación a la primera pregunta, la metodología que la comisión utiliza para incluir aspectos en su informe es ir recabando elementos que tengan algún tipo de recuento de datos, de fechas, parámetros objetivos, escuchas de testimonios, imágenes, fotografías, videos, es decir, aspectos que se vayan confirmando de información cruzada o que vayan teniendo un sustento. Con relación a la pregunta sobre el señor Evo Morales, digamos, nosotros en esa metodología hasta el momento no hemos recibido aspectos objetivos o parámetros que nos hayan indicado tal situación, por lo que no estamos en este momento considerando se incorpore algún informe, y en todo caso pues será un aspecto que en las investigaciones que se lleven en curso corresponderá a las autoridades nacionales establecer si esto es un aspecto mediático o si hay algún parámetro objetivo. Y con relación a la presentación del informe, según también la metodología y los plazos, consideramos que será aproximadamente en un estimado de 30 días que podremos presentar y publicar el informe de la situación en Perú, dado de que estamos todavía a la espera de información que nos tienen que entregar, que ya hemos requerido en terreno,
y estaremos solicitando por escrito alguna otra información complementaria para que, digamos, podamos nosotros tener mayor precisión, datos, cifras y elementos para ese informe. Con relación a la crisis o debilitamiento institucional, hemos manifestado que se insta a las autoridades nacionales a reglamentar con parámetros objetivos estas tres figuras y así evitar su aplicación subjetiva, sino que la aplicación obedezca a un supuesto o parámetro objetivo que esté reglamentado. El espacio en el Congreso hoy fue de una escucha y en esa escucha se centraron, digamos, todas las bancadas a describir su interpretación y su punto de vista sobre los últimos acontecimientos y no se detuvieron en ese punto, por lo que no le podría decir cuál es el ambiente legislativo respecto a estas tres figuras en este momento. Y con relación al uso excesivo de la fuerza, recibimos múltiples testimonios, personas familiares, personas que estaban ahí, que indican que el actuar fue desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, pues obviamente esto tiene que investigarse, especialmente si esos proyectiles y las balas, pues de qué armas fueron disparadas, si eran de personas o no de las fuerzas de seguridad o si eran de personas que pudieron haber estado infiltradas. Es algo que en este momento pues está en investigación. Sí. Yo quisiera, como terminamos la ronda de preguntas, tal vez solo finalizar esta conferencia pues con reiterar las condolencias, hechos lamentables por la pérdida de vidas. Hacemos un llamado a un cese de la violencia, que se le dé un privilegio al diálogo y que ya no haya más violencia. Y con relación a las fuerzas de seguridad, tal como ellos lo manifestaron, que sea claro el actuar a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Así que muchísimas gracias. De esta forma concluimos la conferencia de prensa de la Comisión